La leyenda de la mansión Lalaurie. ¿Alguna vez has caminado por una calle hermosa y has sentido que algo te observa desde detrás de una fachada perfecta? ¿Has pasado frente a una casa tan elegante que cuesta creer que entre sus paredes se haya escondido el horror? Escucha bien, porque esta historia no se lee, se susurra. Y comienza en Nueva Orleans, en una esquina exacta del barrio francés, Royal Street, número 1140. Imagina la ciudad a principios del siglo XIX. Estamos en la década de 1830. Las calles están llenas de carruajes, música criolla, aromas de café y azúcar, y una sociedad refinada que aparenta orden y moral. Pero dime, ¿qué se ocultaba realmente detrás de esas sonrisas educadas? En esa casa de 3 pisos, de estilo colonial, vivía una mujer respetada, elegante, culta. Su nombre era Delphine Lalaurie, una dama de la alta sociedad, casada con el doctor Leonard Louis Nicolas Lalaurie, conocida por su fortuna y por ofrecer fastuosas reuniones sociales. Una mujer a la que todos saludaban, o eso creían, porque mientras los invitados brindaban con vino y reían en los salones, algo más ocurría puertas adentro. Algo que nadie quería ver. Algo que solo se escuchaba, muy tarde por la noche. En aquellos años, la esclavitud era legal en Luisiana. Pero incluso bajo esas leyes crueles, existían límites. Límites que, según los rumores, en esa mansión se cruzaban una y otra vez. Vecinos comenzaron a notar detalles inquietantes. Esclavos excesivamente delgados. Miradas perdidas. Personas que entraban y nunca volvían a ser vistas. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Por qué nadie investigó antes? Algunos decían que los gritos eran imaginación. Otros aseguraban que Delphine era una mujer estricta, pero respetable. Sin embargo, cuando una historia se repite en voz baja demasiadas veces, ¿no termina convirtiéndose en advertencia? Porque esta leyenda no nace de una noche oscura cualquiera. Nace de hechos documentados, de actas oficiales, de testimonios que sobrevivieron al miedo. Y lo peor, aún no hemos llegado al momento en que la verdad salió a la luz. Lo que ocurrió después no fue un accidente aislado. Fue el principio del descubrimiento de algo que estremecería a toda Nueva Orleans. Y marcaría para siempre a la mansión Lalaurie. Pero para entenderlo, primero debemos hablar del suceso que obligó a todos a mirar hacia el interior de la casa. Y créeme, nadie estaba preparado para lo que iba a encontrar. Todo comenzó con un olor extraño. Un olor que no combinaba con perfumes, ni con velas, ni con la elegancia del barrio francés. Era un olor denso, persistente, imposible de ignorar. Corría el 10 de abril de 1834. Nueva Orleans despertó agitada por un incendio en la mansión de Royal Street. Las llamas salían desde la cocina, y los vecinos se reunieron frente a la casa mientras llegaban los bomberos y las autoridades. Pero dime, ¿qué podía arder con tanta intensidad en una casa tan bien cuidada? Cuando encontraron a una mujer anciana encadenada al fogón. Era la cocinera esclavizada. Entre el humo y el caos, confesó algo que heló la sangre de todos. Había provocado el fuego a propósito. ¿Por qué? Porque prefería morir antes que seguir subiendo al ático. ¿Te imaginas ese silencio? Ese instante en el que una frase cambia el rumbo de la historia. Las autoridades exigieron acceso inmediato a toda la casa. Delphine Lalaurie intentó impedirlo. Alegó privacidad, estatus social, derechos. Pero esta vez, no funcionó. Subieron las escaleras. Cada paso crujía. Cada escalón parecía advertirles que no debían continuar. Al abrir la puerta del ático, el aire era irrespirable. No solo por el humo, sino por lo que encontraron dentro. Personas encadenadas a las paredes. Cuerpos marcados. Heridas abiertas, deformidades visibles, signos claros de tortura prolongada. No eran rumores. No eran exageraciones. Eran pruebas. Algunos sobrevivían apenas. Otros ya no podían hablar. Los registros históricos indican que al menos 7 personas fueron encontradas en condiciones extremas, aunque testigos de la época afirmaron que pudo haber más. Y entonces surge la pregunta más inquietante. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto?
La noticia se esparció como pólvora. La alta sociedad quedó en shock. La mujer admirada se convirtió, en cuestión de horas, en un monstruo. Una multitud enfurecida se reunió frente a la mansión. Ventanas rotas, puertas destrozadas. El interior quedó saqueado. Pero Delphine Lalaurie ya no estaba allí. Había huido. ¿A dónde fue? ¿Quién la ayudó? ¿Y por qué? ¿Nunca fue juzgada en Nueva Orleans? Mientras la ciudad intentaba comprender lo que había ocurrido dentro de esas paredes, otra pregunta flotaba en el aire. ¿Había terminado realmente la pesadilla? ¿O apenas estaba comenzando? Porque las casas, dicen algunos, recuerdan. Y la mansión Lalaurie acababa de despertar. La mansión quedó en silencio, pero no en paz. Después del incendio y del hallazgo en el ático, las autoridades ordenaron retirar a los sobrevivientes. Algunos fueron llevados a la cárcel de Cabildo, en Jackson Square, para recibir atención básica y para que la gente pudiera ver con sus propios ojos el estado en el que se encontraban. Miles de personas acudieron, no por morbo, sino porque necesitaban comprobar que aquello había sido real. Y lo era. Los periódicos de la época, como el New Orleans Bee, publicaron relatos detallados del descubrimiento. Hablaron de cuerpos marcados por instrumentos médicos rudimentarios, de cadenas, de heridas antiguas y recientes. Todo quedó registrado. Sin embargo, había algo que nadie podía explicar del todo. Testigos afirmaron que, al remover el suelo del patio trasero, se encontraron restos humanos, huesos, fragmentos, indicios de que no todos habían sobrevivido lo suficiente como para ser encontrados en el ático. ¿Cuántas personas pasaron por esa casa y jamás salieron? La furia de la ciudad no tardó en transformarse en destrucción. La multitud entró a la mansión y la dejó irreconocible. Muebles destrozados, paredes arrancadas, como si quisieran borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Pero hay cosas que no se borran tan fácilmente. Mientras tanto, Delphine Lalaurie había desaparecido. Los registros indican que escapó primero por agua, cruzando el río Mississippi, y que finalmente llegó a Francia. No fue capturada, no fue juzgada, y eso, para muchos, fue lo más perturbador. Los años pasaron. La mansión fue vendida, abandonada, reutilizada. Fue escuela, edificio de apartamentos, incluso se dijo que funcionó como orfanato. Pero una y otra vez, nadie lograba quedarse demasiado tiempo. Personas que vivieron allí hablaban de ruidos en los pisos superiores, de cadenas arrastrándose, de gritos ahogados que parecían venir del ático, incluso cuando estaba vacío. ¿Sugestión colectiva? ¿O algo más? Porque cuando una tragedia es tan intensa, tan repetida, tan documentada, algunos creen que deja una huella. Y la pregunta empezó a cambiar. Ya no era que ocurrió allí, sino que sigue ocurriendo. La mansión Lalaurie dejó de ser solo un lugar histórico. Se convirtió en advertencia, en relato que se pasa de boca en boca, en una leyenda que se niega a morir. Pero aún falta una pieza clave. ¿Qué fue realmente de Delphine Lalaurie después de su huida? ¿Encontró castigo o silencio? La respuesta no es clara. Y precisamente ahí es donde el misterio se vuelve más profundo. En Francia, el rastro de Delphine Lalaurie se vuelve difuso. No hay juicios, no hay confesiones, solo documentos aislados y rumores que sobreviven al tiempo. Algunos registros funerarios de París mencionan a una mujer con su nombre, fallecida en 1849. Otros aseguran que murió antes. Otros más, que vivió tranquilamente, protegida por su fortuna. Nada es completamente concluyente. Y esa falta de cierre alimenta la leyenda. Pero mientras su destino se perdía al otro lado del océano, la mansión seguía allí, de pie, observando. Con los años, los nuevos propietarios intentaron borrar el pasado, cambiar colores, modificar habitaciones, sellar el ático. Pero dime, ¿cómo sellas una historia que ya se filtró en las paredes? A finales del siglo XIX, algunos residentes comenzaron a abandonar el lugar tras pocos meses. No hablaban públicamente, pero en privado contaban lo mismo.
sensaciones de ser observados, cambios bruscos de temperatura, sombras donde no debía haberlas. El barrio francés empezó a integrar la casa en su imaginario oscuro. Guías locales señalaban el edificio con la voz baja. No mires demasiado tiempo, decían algunos. Ese lugar recuerda. Ya en el siglo XX, el edificio fue utilizado como edificio de apartamentos. Y fue entonces cuando los relatos se intensificaron. Vecinos hablaban de lamentos nocturnos, de golpes secos provenientes del piso superior, de noches sin sueño, sin razón aparente. No hay actas oficiales que confirmen fenómenos paranormales, pero hay algo innegable. La casa nunca logró desprenderse de su reputación. Incluso personas que no conocían la historia decían sentir incomodidad al entrar. Una presión en el pecho, un silencio antinatural, como si el lugar no quisiera visitas. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿La leyenda creó las sensaciones? ¿O las sensaciones mantuvieron viva la leyenda? Porque no estamos hablando de un mito antiguo sin bases. Estamos hablando de una casa real, de una dirección exacta, de sucesos documentados por autoridades y prensa. La mansión La Laurie no necesitó exageraciones para volverse temida. Solo necesitó tiempo. Y aún falta hablar de lo que ocurrió cuando el mundo moderno volvió a fijar los ojos en ella. Cuando la mansión dejó de ser solo un recuerdo del pasado y regresó, una vez más, al centro de la atención. Porque algunas historias duermen, y cuando despiertan, no lo hacen en silencio. Con el paso del tiempo, la mansión La Laurie dejó de ser solo un edificio antiguo del barrio francés. Se convirtió en un símbolo. A principios del siglo XX, Nueva Orleans ya hablaba de ella como la casa maldita de Royal Street. No era un título oficial, claro, era algo que se decía en voz baja, entre vecinos, entre guías, entre quienes conocían la historia y preferían no vivir demasiado cerca. El inmueble cambió de manos varias veces. Cada nuevo dueño llegaba con la misma idea: restaurar, habitar, transformar. Y casi todos se marchaban con la misma sensación. Ese lugar no quería ser hogar. Algunos relatos hablan de sirvientes que renunciaban tras pocas semanas, de inquilinos que escuchaban pasos en habitaciones vacías, de puertas que amanecían abiertas. Nada de esto está en expedientes oficiales, pero sí en testimonios que se repiten con inquietante similitud. Mientras tanto, la ciudad empezó a integrar la mansión en su folclore urbano. Las historias se contaban de noche, durante recorridos a pie por el barrio francés. Los guías no necesitaban exagerar. Solo señalaban el balcón, las ventanas, el ático, y dejaban que la imaginación hiciera el resto. Pero hubo un momento clave, cuando el pasado dejó de ser solo susurro, y volvió a ser noticia. A mediados del siglo XX, historiadores locales comenzaron a revisar documentos antiguos, registros judiciales, notas de prensa, actas municipales. Confirmaron que el incendio de 1834 había sido real, que los hallazgos también lo fueron, que la huida de Delphine La Laurie estaba documentada. Eso cambió algo importante. La leyenda dejó de ser solo miedo, y se transformó en memoria, porque ya no se trataba de fantasmas inventados. Se trataba de personas reales que habían sufrido allí, de una casa que fue escenario de hechos que la ciudad nunca logró procesar del todo. Y entonces, una nueva pregunta comenzó a circular. Si el horror fue tan intenso, ¿es posible que no dejara rastro? La mansión La Laurie empezó a atraer no solo curiosos, sino investigadores, escritores, cronistas. Cada uno aportó una capa más al relato. Cada uno dejó claro que el misterio no estaba en inventar un final, sino en entender lo que ya había ocurrido. Porque el verdadero terror, a veces, no necesita fantasmas. Solo necesita memoria. Y todavía falta hablar del lugar exacto donde todo comenzó. El espacio más temido de la casa. Ese al que nadie quería subir. El ático. El ático. Solo esa palabra bastaba para cambiar el tono de la conversación. En las casas del siglo XIX en Nueva Orleans, el ático no era un lugar de paso. Era caluroso, oscuro, aislado del resto de la vivienda.
Un sitio perfecto para ocultar, y para que nadie escuchara con claridad. Según los informes de 1834, el acceso al ático de la mansión La Laurie estaba cerrado con llave. No era un espacio doméstico común. Era un lugar al que no se permitía entrar. Y eso, incluso para los estándares de la época, resultaba extraño. Los testigos que subieron aquel día hablaron de cadenas fijadas a las paredes, de cuerdas, de estructuras improvisadas. No se trataba de un solo evento. Todo indicaba permanencia, continuidad. Algunos historiadores han señalado que el esposo de Delpine, al ser médico, tenía conocimientos básicos de anatomía. No hay pruebas de que participara directamente en los abusos, pero su presencia en la casa añade una capa más de inquietud. ¿Sabía lo que ocurría arriba? ¿O prefirió no mirar? En el ático no había ventanas amplias. La ventilación era mínima. El calor, sofocante. Y aún así, las personas encontradas allí seguían con vida. Eso es lo que más estremeció a la ciudad. No solo lo que había pasado, sino lo que había durado. Después del incendio, el ático fue sellado durante años. Pero incluso cerrado, siguió siendo el foco de los relatos. Personas que trabajaron en el edificio aseguraban que los ruidos provenían siempre de arriba, nunca del patio, nunca de la calle. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué ese espacio parece concentrar toda la energía del lugar? Algunos dicen que es sugestión, otros creen que es memoria colectiva. Pero hay algo curioso. Incluso visitantes que desconocían la historia describían una sensación distinta al acercarse a la escalera que conducía al ático. No era miedo inmediato, era rechazo, como si el cuerpo entendiera algo que la mente aún no sabe. Con el paso del tiempo, ese ático se convirtió en el corazón de la leyenda. No por lo que se imagina, sino por lo que está documentado. Y cuando una historia real es tan oscura, la imaginación solo completa los silencios. Pero la mansión La Laurie no se sostiene solo por lo que ocurrió en una habitación. Se sostiene por el impacto que dejó en toda una ciudad. Y para entender eso, debemos escuchar cómo Nueva Orleans aprendió a convivir con esa sombra. Nueva Orleans es una ciudad que no olvida. Convive con su pasado, lo mezcla con música, con rituales, con historias que se cuentan al caer la noche. La mansión La Laurie se integró a ese tejido invisible, no como un simple edificio antiguo, sino como un recordatorio incómodo de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Con los años, los habitantes del barrio francés comenzaron a usar la casa como punto de referencia. No dobles en esa esquina. No te quedes ahí de noche. Esa es la casa de La Laurie. No hacía falta explicar más. Guías turísticos del siglo XX incluyeron la mansión en sus recorridos históricos. No como espectáculo, sino como advertencia. La señalaban, bajaban la voz, y dejaban que el silencio hiciera el resto. Curiosamente, muchos relatos coinciden en algo. La casa no provoca sobresaltos inmediatos. No hay golpes estruendosos ni apariciones espectaculares. Lo que hay es incomodidad. Un peso difícil de explicar. Personas que se detienen frente a la fachada dicen sentir frío, incluso en verano. Otros hablan de un zumbido bajo, casi imperceptible. Nada que pueda medirse, nada que pueda probarse. Pero cuando un mismo relato se repite durante décadas, la pregunta es inevitable. ¿Por qué siempre aquí? La mansión La Laurie se convirtió en una historia que se transmite de generación en generación. Abuelos que la mencionan, padres que advierten, jóvenes que escuchan y luego investigan. No es una leyenda que necesite adornos. Los documentos históricos ya son suficientes. Lo demás es la reacción humana ante algo que no encuentra explicación completa. Y hay algo más. A diferencia de otros lugares asociados al horror, esta casa nunca fue demolida, nunca desapareció. Sigue en pie, como si la ciudad, consciente o no, hubiera decidido conservarla. No para glorificarla, sino para recordar, porque olvidar sería más peligroso. Y sin embargo, aunque todos conocen la historia, pocos se atreven a quedarse frente a la casa más de unos segundos.
Tal vez porque, en el fondo, todos sienten que la mansión Lalaurie no es solo pasado. Es una presencia. Y aún queda una última capa de esta leyenda, la que se forma cuando el tiempo, la memoria y el misterio se entrelazan. Con el paso de los siglos, la mansión Lalaurie dejó de pertenecer solo a la historia y pasó a habitar el imaginario colectivo. Escritores, cronistas y estudiosos comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Por qué esta casa, entre tantas tragedias documentadas del pasado, sigue provocando una reacción tan intensa? La respuesta no está en lo sobrenatural. Al menos, no únicamente. Está en lo que representa. La mansión Lalaurie es un lugar donde el abuso se ocultó bajo elegancia, donde la respetabilidad social fue un disfraz. Y eso incomoda más que cualquier historia de fantasmas. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, la casa fue restaurada en varias ocasiones. Se reforzaron muros, se renovaron interiores, pero el ático siempre fue tratado con cautela. No hay registros públicos que indiquen hallazgos nuevos. Y eso es importante decirlo. La leyenda no crece por descubrimientos recientes, sino por la persistencia del recuerdo. Vecinos aseguran que, durante ciertas noches, la calle parece más silenciosa frente al número 1140. Los sonidos del barrio francés se atenúan, como si el lugar absorbiera el ruido. ¿Es sugestión o respeto involuntario? La mansión aparece en libros, documentales, recorridos históricos. Y cada vez que alguien escucha la historia por primera vez, la reacción es la misma. Incredulidad, seguida de incomodidad. Porque esta no es una leyenda antigua sin pruebas. Es una historia con fechas, con direcciones, con nombres. 1834, Royal Street, Nueva Orleans. Eso basta. Y aquí es donde la narración cambia de tono. Ya no se trata de qué ocurrió. Eso está documentado. Se trata de lo que permanece. La mansión Lalaurie se convirtió en un punto donde el pasado se niega a diluirse. Un sitio que obliga a mirar de frente una parte oscura de la historia. Y tal vez por eso, quienes pasan por allí sienten que no están solos, aunque no vean a nadie. Porque algunas casas no necesitan fantasmas. Les basta con su memoria. Y estamos llegando al final de este recorrido. No a un cierre cómodo, sino a una reflexión inevitable. Si te detienes frente a la mansión Lalaurie hoy, verás un edificio más del barrio francés. Balcón de hierro forjado, muros antiguos, una fachada que no grita, susurra. Y quizás eso sea lo más inquietante, porque esta leyenda no termina con un castigo ejemplar, ni con una justicia clara. Delphine Lalaurie desapareció del escenario principal sin responder ante la ciudad que dejó marcada. Y ese vacío es parte esencial del relato. Nueva Orleans aprendió a vivir con esa ausencia de cierre, con la certeza de que no todas las historias concluyen como esperamos. Algunas simplemente quedan abiertas, mirándonos desde el pasado. La mansión se volvió un espejo incómodo, un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder y la apariencia silencian el sufrimiento. Y cada generación vuelve a preguntarse lo mismo. ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo sin que nadie interviniera? No hay respuestas sencillas, solo contexto histórico. Una sociedad desigual, una ciudad que prefirió no mirar, hasta que fue imposible ignorarlo. Por eso, cuando se habla de la mansión Lalaurie, no se habla solo de una mujer, ni solo de una casa. Se habla de una advertencia, de lo que ocurre cuando el horror se esconde a plena vista. Y quizá por eso, aunque la calle esté llena de vida, aunque el barrio francés nunca duerma, ese número, 1140, siempre parece distinto, como si el tiempo pasara más lento allí. Y ahora queda una última página, no para inventar un final, sino para dejar la historia exactamente donde debe estar. En la memoria. La leyenda de la mansión Lalaurie no necesita un desenlace espectacular. No lo tuvo en la realidad, y no lo busca en la memoria. La casa sigue en pie, en el mismo lugar, en la misma calle, como una página que nunca se arrancó del libro de la ciudad. Delphine Lalaurie no fue juzgada en Nueva Orleans. Eso es un hecho histórico.
Los documentos se detienen ahí. Todo lo demás pertenece al terreno del rumor. Y por respeto a la verdad, ahí se queda. Lo que sí permanece es el impacto. Cada vez que alguien cuenta esta historia, no lo hace para provocar miedo barato, sino para recordar que el verdadero horror no siempre se anuncia. A veces se presenta con modales refinados, con sonrisas educadas, con puertas cerradas. La mansión La Laurie se convirtió en una leyenda porque fue real, porque ocurrió, porque dejó huellas en registros, en calles, en generaciones. Y tal vez, si alguna vez caminas por Royal Street y pasas frente a ese balcón, sientas la necesidad de bajar la voz, de no mirar demasiado tiempo, de seguir caminando, no porque algo vaya a perseguirte, sino porque hay lugares que merecen silencio. Porque el silencio, en este caso, no es olvido, es memoria.